Buenos días. Bueno, como quienes me antecedieron en la palabra, agradezco la invitación a un foro que creo muy importante, muy oportuno, y la presencia de todos ustedes, por supuesto. A ver, cuando uno habla de la dimensión internacional de esta convocatoria fraudulenta a una asamblea constituyente que se perfila desde su inicio como una convocatoria inconstitucional, creo que tenemos bien frescos los acontecimientos del día de ayer, como para poner un marco de referencia, los acontecimientos del día de ayer en la OEA y lo que fue anunciado desde Europa, ¿no?, por el presidente del Parlamento Europeo en una secuencia de otras declaraciones que también se han hecho respecto al caso venezolano y a nuestra crisis. Lo interesante de esas dos referencias de ayer es que en los dos casos, tanto en el caso de Europa como en el caso de la reunión de cancilleres de la OEA, un tema central, vamos a decirlo así, una motivación muy importante ha sido la preocupación por el modo, al menos el modo como ha sido convocada la Asamblea Constituyente por el Presidente de la República, ¿no? Los términos en los que ha sido convocada, que han sido también descritos y precisados por el padre virtuoso, por el rector, por Miguel del Mónaco y por Luis Pedro España. Ahora, ¿de qué se trata esto para la comunidad internacional? A ver, bueno, en primer lugar, de un proceso acumulativo de la crisis política venezolana que con esta propuesta no se resuelve, sino que se complica. Ese es el punto. Por favor. Ok. No se resuelve, sino que se complica. ¿Será que se puede bajar esto un poquito para no meter los ojos? Gracias. Ok. ¿Así? ¿Tan abajito, tú crees? Un poquito más arriba. Ok. Gracias. Estos minutos no cuentan, ¿verdad? No, eso no cuenta. No, perdonen. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata en primer lugar del modo como ha sido convocada esta constituyente, pero además esto no ocurre en el vacío. Hay unas circunstancias que rodean esta convocatoria y que creo que conviene recordar. Si uno hace una secuencia ciertamente muy abreviada de lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses para no hacer la historia más larga, que es mucho más larga, que tiene como unos 19 años próximamente, pero para hacer una secuencia corta y bien concisa respecto a lo que es relevante sobre esta y agrava esta convocatoria, valga recordar algunos eventos nacionales ligados automáticamente a respuestas internacionales. Bueno, el primero es la carta de Monseñor Pietro Parolin del 1 de diciembre del año pasado. Esa carta no hizo ni más ni menos que recoger las razones por las cuales no era posible seguir dialogando. No era posible seguir dialogando con el gobierno, entre el gobierno y la representación de la oposición, mientras el gobierno no cumpliera 4 condiciones. ¿Cuáles eran esas 4 condiciones? No por casualidad nos las sabemos de memoria, nosotros y el mundo. Esas condiciones eran calendario electoral, el respeto pleno, completo a las competencias de la Asamblea Constituyente, liberación de presos políticos y una muy importante que era la apertura de un canal que permitiera el abastecimiento de medicinas y alimentos a los venezolanos. Ninguna de esas condiciones se había cumplido entonces, ninguna de esas condiciones se ha cumplido hasta ahora, propiamente dichas, ¿no? Y esa es una referencia inicial muy importante. De seguidas, en marzo, sería la otra referencia muy importante, se produce el segundo informe o la actualización del informe inicial del secretario general de la OEA sobre la situación venezolana. Ese informe no solamente actualiza un documentadísimo primer informe de mediados del año pasado, sino que además recoge los 4 puntos que señaló Monseñor Parolin, los 4 puntos que no solo es que los anotó el secretario de Estado del Vaticano, ni más ni menos, que había sido uno de los invitados, y por cierto, el invitado aceptado por el gobierno y la oposición para acompañar el diálogo. No solamente recoge esos puntos, que son puntos recogidos allí de lo incumplido por el gobierno, sino que además complementa la documentación detallada de la complicación creciente de la situación venezolana, por supuesto incluida la eliminación de la posibilidad de revocatorio y en consecuencia una amenaza directa al derecho al ejercicio del voto de los venezolanos.
Otra referencia importante, por supuesto, nacionalmente, las sentencias que ya comentó el profesor España, las sentencias 155 y 156, que son así como que la culminación de un proceso de algo así como 50 decisiones previas que habían ido restando atribuciones a la Asamblea Nacional, y eso levanta una alarma continental. Y fíjense cómo va cambiando el panorama político internacional respecto a Venezuela, que por supuesto no solo en Venezuela, sino yo diría en el puente democrático entre Europa y América, comienzan a multiplicarse las declaraciones de preocupación por lo que ocurre en Venezuela, y comienzan además no solo a preocuparse, sino a ocuparse de la situación venezolana con más seriedad, y se producen estas convocatorias a los consejos permanentes extraordinarios sobre el caso venezolano. La más importante es la del 3 de abril, una reunión en la que por consenso se aprobó una resolución en la OEA que no debemos olvidar y que debemos tener presente hasta el sol de hoy, que es la resolución 1078, ¿no? Aprobada por consenso, en la cual se califica la situación venezolana como una situación de alteración inconstitucional del orden democrático. Eso es el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el que cobija esta calificación. Y es importante señalarlo porque como uno de los argumentos a los que más recurre el gobierno venezolano es el de la soberanía y el principio de no intervención, que por demás es un principio que los países latinoamericanos comprensiblemente por razones históricas suelen tener muy fresco. Sin embargo, no se aplica en este caso porque ese artículo 20 no hace otra cosa que reconocer para empezar, la supranacionalidad del régimen de derechos humanos, de protección de todos los derechos humanos, incluidos los derechos políticos, sino que recoge un consenso hemisférico del año 2001, según el cual cualquier país puede, sin el consentimiento del gobierno del que se trate, del gobierno del país que está en crisis, puede invocar la Carta Democrática para estudiar situaciones en las que se produzcan alteraciones inconstitucionales del orden democrático. De manera que yo creo que esa declaración es un hito en la historia de la OEA y debemos apreciarla en lo que vale. Y aún reconociendo las dificultades y lentitudes de la diplomacia, reconocer lo que se ha venido andando, el trecho que se ha seguido andando, ¿no? En el camino pues no cesan las provocaciones del lado venezolano, que parecen así como que transmitir el mensaje de que al gobierno venezolano no le importa lo que se resuelva en ningún sitio, está dispuesto a aislarnos, a sofocarnos para mantenerse en el poder. Y en el camino se producen decisiones de tanta resonancia internacional, entre muchas otras, como la inhabilitación de un gobernador, dirigente político, ex candidato a la presidencia, posible candidato a la presidencia eventualmente, Enrique Capriles Radonsky. Su inhabilitación tuvo mucho impacto internacional, como es natural. Y otro evento, la convocatoria a las milicias, aquel grupo de milicianos y la amenaza del presidente Maduro de distribuir algo así como 500 000 de fusiles, ¿no? En un momento tan crítico como ese, y en los preliminares de una de las más grandes concentraciones opositoras de las que se habían iniciado desde el 1 de abril, ¿no? De modo que esto multiplica las expresiones de preocupación, se produce la aprobación en el Consejo Permanente de la OEA de convocar esta reunión que se realizó finalmente ayer, y la decisión del gobierno venezolano de retirarse de la OEA. De nuevo, otra señal de que pretende simplemente aislarse, no tomar en cuenta nada de lo que se decida internacionalmente. Y pocos días después, 3 o 4 días después, el presidente hace la convocatoria inconstitucional de la Asamblea Constituyente Comunal, que de inmediato levanta las alarmas internacionales, una vez más, porque esto agrava el diagnóstico inicial. Ya no se trataría de una alteración inconstitucional, sino de una ruptura del orden constitucional. El anuncio de las bases comiciales no ha hecho más que multiplicar la preocupación, y lo que vimos ayer, para centrarme en lo que ocurrió ayer en la sesión del Consejo Permanente de la OEA y en los días previos, es que quedaron sobre la mesa dos declaraciones que tienen dos temas en común. Uno, el de la disposición a contribuir al diálogo. Evidentemente preocupa la escalada de violencia que se está viendo en Venezuela, el peligro de que esto se salga de cauce, los riesgos de los escenarios que recién perfiló el profesor España, ¿verdad? Algunos escenarios de estos son escenarios verdaderamente peligrosos, lamentables, y ojalá que se pudieran evitar los más negativos y que se pudiera reconducir esto
de la manera que conviene, pero lo que estamos viendo es que el gobierno cierra todos los canales institucionales para que eso suceda así. Y decía que tienen dos asuntos en común. El primero, que proviene de esa preocupación, es la propuesta de crear un grupo de contactos, de amigos, de facilitación, un grupo internacional que sea aceptable para el gobierno y la oposición, que contribuya a construir las condiciones para sentarse a buscar acuerdos, para sentarse a buscar algunas fórmulas de salida institucional. Y el otro elemento que es tremendamente importante es que en ambos casos, tanto la declaración que propusieron México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Perú, como en la que hizo CARICOM, curiosamente, recuerden la relación de los países del Caribe con el gobierno venezolano, Petrocaribe, todo lo que estaba en el medio de ha estado en el medio de esta relación, y con todo, la declaración, el borrador, la propuesta, el proyecto, declaración propuesto por CARICOM, incorpora no solo lo del grupo de apoyo, el grupo de contacto, creo que le llaman allí, sino un llamado al gobierno venezolano para que reconsidere la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Ahora, de esta Asamblea Constituyente Comunal o todos los apellidos que le ha ido cambiando a medida que se van haciendo los anuncios. ¿Por qué preocupa tanto esto fuera y cómo nosotros podemos apoyarnos en eso para rechazar de plano una propuesta que nos lleva a escenarios muy, pero muy sombríos de caos, ingobernabilidad, y de probablemente consecuencias impensables, ¿no? Inimaginables, terribles e inimaginables? A ver, lo primero, ¿qué tiene que ver esto con la agenda inicial para resolver el problema venezolano? Pues absolutamente nada, es una evasión de la atención a esa agenda y mucho peor, una negación de la atención de esa agenda. Podemos examinarla punto por punto. Electoralmente, ¿qué significa esto? Negarse a participar en las elecciones como estaban concebidas, no voy a insistir, como están concebidas en la Constitución del 99, las elecciones ya vencidas por venir y por programar. Evadir ese proceso electoral. ¿Qué tiene que ver esto con el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, a la separación de poderes? Pues nada, es negarlo completamente. De hecho, una de las bases comiciales me recordaba a uno de los profesores, creo que el profesor Mónaco, el profesor España esta mañana, que es que la Asamblea Constituyente sesionaría en el hemiciclo, ¿no? Eso ya es una señal de hacia dónde van las cosas. Y no solo eso, sino que además eso no tiene término de duración. Podríamos estar en manos de una asamblea constituyente que está reinventando el derecho todos los días y la Constitución y las normas todos los días por mucho tiempo, ¿no? A medida de las necesidades y de los caprichos del gobierno o de las imposiciones del gobierno para mantener el control del poder. ¿Y qué tiene que ver esto con las necesidades humanas de la gente? ¿De qué manera se está respondiendo a la normalización del flujo de medicinas en Venezuela? De ninguna manera, al contrario, lo que hemos oído recientemente es la negación de que eso sea verdaderamente crítico ni de que eso sea necesario. De modo que hay razones sobradas para que desde el mundo, incluso CARICOM, por eso refiero a esa declaración y he insistido con mis colegas en que tenemos que hacer de eso un punto central de nuestra argumentación, y coincidimos varios colegas en eso. Quiero decir, no es que yo he estado de maestra de nadie, sino que hemos coincidido en esto. Esto hay que destacarlo, porque el clima ha cambiado y esta convocatoria genera gran preocupación. ¿Por qué genera preocupación? Bueno, por los efectos inmediatos. Esto, como lo han dicho los profesores, es el preámbulo de una situación de ingobernabilidad tremenda, porque como no resuelve los problemas, sino que se niega a resolverlos y obstruye los canales institucionales que deberían ser los canales naturales para resolver, lo que está haciendo es generando una fuente adicional de indignación en los venezolanos y por otra parte generando sin duda, porque la manera que ha demostrado el gobierno, de la manera que tiene el gobierno de responder a la indignación generalizada, a los reclamos, a las demandas de que se cumpla la Constitución, que es como un poco raro que se nos llame golpistas cuando lo que queremos es que se defienda y se proteja y regresar a la Constitución, la respuesta ha sido la represión. Entonces, lo que hemos visto en estos días puede quedarse pálido para lo que puede venir si algo como esto prosigue y una iniciativa de esta naturaleza se consolida. ¿Y qué teme la comunidad internacional, para ir terminando, de lo que pudiera resultar y lo que tememos los venezolanos también, si esta
asamblea se instalara. Miren, hay unas áreas que son críticas y si juzgamos por la experiencia que tenemos acerca de cómo el gobierno venezolano ha ido haciendo de excepción en excepción, recordando la tesis de Agamben a la que me introdujo el profesor Mónaco hace unos cuantos meses, es convertir así como que esa excepcionalidad en regla permanente. El irrespeto a la supranacionalidad de los derechos humanos. Podemos tener la seguridad de que uno de los propósitos iniciales va a ser eliminar el artículo 23 de la Constitución nuestra, que era el gran avance que enorgullecía a Chávez, y era no solo el catálogo de derechos, sino las garantías de esos derechos y las garantías internacionales de esos derechos a las que se les reconocía expresamente, cosa que por cierto no es necesaria porque eso es así, se les reconocía el valor supranacional. Un valor superior incluso a lo que pudiera decir la Constitución. Eso podemos tener la seguridad de que va a ser eliminado. Como ha sido eliminado en la práctica cuando el gobierno se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos y cuando ahora al retirarse de la OEA en 2 años quedaríamos fuera también del alcance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro tema es el tema de la seguridad, que preocupa mucho regionalmente, y voy a cerrar con estos dos para no excederme de tiempo, y que ayer, por cierto, la representante de Canadá, la canciller de Canadá, expresó de una manera absolutamente clara, franca y sin cortapisas. Venezuela es un problema de seguridad. Estamos convirtiendo en un país generador de inseguridad regional y generador de seguridad para los venezolanos. Es decir, que eso va más o menos juntos. La militarización de la seguridad en Venezuela, entendida como seguridad del régimen, también se proyecta internacionalmente. De 1000 maneras. Salida de gente, el tema, lo que le preocupa a muchos países, el tema de los refugiados venezolanos, pero también está el tema del caldo de cultivo, que una situación de erosión de la institucionalidad, de esta excepción y de corruptela gigantesca que acompaña siempre a la erosión de la institucionalidad y más en el vecindario en el que estamos, es el Venezuela como un nodo de crimen transnacional organizado. Es una cosa tremendamente grave. Entonces, ¿qué nos queda a los venezolanos? Y dejo las cosas hasta allí. Hay otros temas, por ejemplo, el incumplimiento de los compromisos internacionales. ¿Qué garantía de cumplimiento de compromisos tiene un gobierno cuyo régimen va a ser un régimen de excepcionalidad permanente? No la hay, si hasta ahora no la ha habido. Venezuela se ha convertido en un país moroso que incumple. Por cierto, esa es una de las razones en el fondo de algunos países del Caribe para no estar tan contentos. Pero el caso es que eso es un problema porque adicionalmente, el gobierno venezolano se ha convertido en un gobierno que no coopera en materia de seguridad con otros gobiernos. No hay cooperación en seguridad y el crimen transnacional se mueve muy fácilmente allí. Pero bueno, cierro diciendo que eso que preocupa afuera, en eso que preocupa afuera nos debemos apoyar. Ese apoyo es necesario cultivarlo, pero naturalmente el desafío más grande es el de nosotros. Y creo que el rechazo a esta iniciativa tiene que ser un rechazo muy claro, expresado de manera pacífica, pero tremendamente firme. Una cosa no quita la otra. Y a conciencia de que lo que puede venir de instalarse esta asamblea es algo tremendamente complicado, tremendamente difícil, tan oscuro como lo perfilaba el profesor Luis Pedro España. Muchas gracias.